Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Vamos a compartir una palabra de Dios y, y quisiera que usted, ¿cierto?, la escuchara con su corazón, ¿ya? Con su corazón, porque esto es espiritual. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante, demasiado importante para todos nosotros los humanos, porque la verdad que el Dios viviente, el Dios que es espíritu y verdad, eh, cuando envió a Jesucristo a la tierra a ser humano, ¿verdad? Visitó a María y el Espíritu Santo con su sombra, ¿verdad? La dejó embarazada, ¿verdad? O algunas personas dicen la dejó encinta, bueno, yo le digo la dejó embarazada, ¿verdad? Porque las mujeres decimos, bueno, estoy embarazada, estoy esperando un hijo. La dejó esperando un hijo porque el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y dice la palabra que ella tuvo ese niño, ¿cierto? Lo crió, lo formó en su vientre, como todas las mujeres formamos nuestros hijos, ¿verdad? En su vientre 9 meses estuvo. Entonces dice que después el niño nació, ¿verdad? Y estuvo 33 años y medio más o menos en la tierra. A los 30 años que era la mayoría de edad, cumplía la mayoría de edad, acá en la tierra, ¿verdad? Se cumplía mayoría de edad. A esa edad él, dice la palabra de Dios, que comenzó su ministerio. Comenzó su ministerio. Y estuvo 3 años y medio más o menos predicando, haciendo prodigios y milagros, mostrando el reino de Dios y su justicia. Y mostrando el poder que tiene Dios, ¿cierto?, para con los humanos. Y enseñó de la palabra y todo. Después hizo el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Donde le rompieron el costado con una lanza y de ahí, ¿cierto? Dice que salió la sangre y el agua del cuerpo del Señor y llegó hasta lo profundo de la tierra. Con eso venció el reino de las tinieblas y también, ¿cierto?, nos dio a nosotros salvación y vida eterna. Con esa sangre nosotros nos lavamos, nos limpiamos de nuestro pecado. Cuando hemos pecado y vamos al Señor a pedir perdón, ¿verdad? Ahí el Señor nos perdona y nos lava con su sangre, ¿verdad? Entonces, bueno, digo verdad porque todas esas cosas las sabemos. Ya mucho tiempo que se está predicando todo esto. Entonces, fíjese que antes de irse el Señor, mucho antes de irse, Él ya les prometió a sus discípulos que cuando Él se fuera, Él iba a mandar le iba a rogar a su Padre que mandara el Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el viento de Dios. Porque no nos olvidemos que nosotros somos viento, ¿verdad? Viento, espíritu es viento, ¿cierto? Espíritu es viento. En latín dice spiritus, ¿verdad? Que quiere decir todo lo que es aire, viento, respiración. En griego es pneuma, que también es viento, y eso es lo que a nosotros nos da vida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al Génesis, el capítulo 1, que dice la palabra que él, el capítulo 2, perdón, 2:7, dice que él sopló en la nariz de Adán, después de haberlo formado del barro, ¿cierto? Dice que sopló en la nariz de Adán y le sopló aliento de vida y él fue un ser viviente, ¿verdad? Entonces, fíjese, ahí vamos entendiendo nosotros que cuando nosotros vivimos, somos aire por dentro. Nuestra alma es aire, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos morimos, sale ese espíritu que Dios nos dio y vuelve a su creador. Pero nosotros quedamos ahí, cuerpo muerto, pues cuerpo ahí inertes, ¿cierto? Muertos. Y nuestro espíritu ya no está, nuestro viento ya no está, sale de nosotros. Entonces, fíjese que él dijo que iba a venir el Espíritu Santo. De hecho, en Mateo 20, en Juan 20, Juan 20, 21 y 22, dice que él cuando llegó donde los discípulos traspasó la puerta, ¿verdad? Después que él resucitó, porque él resucitó al tercer día, dice que él traspasó la puerta y dijo, pasa a vosotros, ya, pasa a vosotros. Entonces después le dijo, yo a ustedes los voy a enviar como mi Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes, ya, a ser, ¿cierto?,
en la predicación, a contarle a la gente del reino de Dios y su justicia, para que se arrepintieran de los pecados y pudiéramos tener acceso al reino de los cielos. Entonces dice que él sopló y les dijo: reciban Espíritu Santo, ¿ya? Y les dijo después: mire, se van a ir al aposento alto y ustedes van a esperar que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Ahí los llenó de su Espíritu Santo, y hemos estado hablando en videos anteriores cómo, ¿cierto?, el Espíritu Santo llenó la casa, y dice que casi la botaba con un estruendo tremendo cuando vino el Espíritu, cuando vino el viento de Dios sobre todos los que estaban ahí, que eran como 120, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí estaban todos sentados estaban unánimes ahí pidiendo el Espíritu, esperando que viniera el Espíritu Santo. Y cuando vino, dice que además, como lenguas de fuego, se asentaban sobre ellos, y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas, y había un alboroto tremendo, tanto que la gente que estaba en la fiesta de Pentecostés, muchos extranjeros que habían ido a disfrutar de esa fiesta, fíjate que decían: están borrachos. No estaban borrachos, ellos estaban llenos del Espíritu de Dios. Entonces, el viento que llegó a la casa era el Espíritu Santo, ¿verdad? Viento, Dios es viento, Dios es espíritu y verdad, dice la palabra, es viento, su mente es viento, nuestra mente es viento. Entonces tenemos que entender estas cosas. Jesucristo es muy importante, porque Él, ¿cierto?, su Espíritu Santo lo dejó embarazada a María para que se criara un ser humano de carne, de sangre, como somos nosotros, para que hiciera el sacrificio en la cruz. Entonces, pero Él dijo: el Espíritu va a venir, no los voy a dejar huérfanos, el Espíritu va a venir para ustedes, y su tristeza, su pena que tienen ahora porque yo me voy, se va a convertir en gozo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, fíjese cómo Él, después que Él se fue ya, volvió, ¿cierto? Y vino el Espíritu Santo al Pentecostés, ¿verdad? Hemos estado hablando cómo recibir al Señor, ¿cierto? Hay un video por ahí que no quedó muy bien, pero lo vamos a tratar de hacer de nuevo. El Espíritu Santo de Dios viene. Ahora en este tiempo el Espíritu Santo lo podemos recibir. Nosotros en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, serás salvo. El Espíritu Santo entra en tu corazón cuando tú haces la confesión de fe. Entonces, fíjate, Él entra allí. Pero ¿cómo? ¿Cómo entra? Si no lo aceptas, si no lo llamas, si no lo invocas. Sí, cuando tú lo invocas, Él entra. Y cuando entra, estamos haciendo un resumen así, cuando entra nos completa, nos sentimos completos, porque nuestro espíritu necesita el complemento que es el Espíritu Santo de Dios para sentirnos completos. Muchas veces te has sentido como vacío, tengo un vacío, no sé, quiero ir a bailar, quiero desestresarme, quiero ir acá, quiero pasarlo bien, qué sé yo. Oye, pero el Señor, fíjate, el Señor Jesús, cuando envía su Espíritu sobre una persona, esa persona se siente completa. Sí, por ejemplo, yo me siento completa. Yo no necesito droga, no necesito alcohol, no necesito ir a bailar, no necesito, no sé, estar gritando todo el tiempo, qué sé yo, muchas cosas para poder estar bien. Tengo paz, tengo alegría, tengo gozo en mi alma. Ahora, fíjate que vamos a ver a este hombre que era Cornelio, ¿ya? Cornelio. Este hombre Cornelio, fíjate que era un centurión de una compañía llamada La Italiana, ¿verdad? Y vivía en Cesarea, y él era un hombre correcto. Y él estaba en ayunas cuando el Espíritu me envía un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía a buscar a Pedro para que él te diga lo que has de hacer, ¿cierto? Entonces, porque Pedro le iba a enseñar a él a cómo recibir al Señor.
cuando Pedro llega a ese lugar, ¿verdad? Y lo vamos a hacer así en forma rápida porque no podemos leer Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y 11. Ahí está la historia de Cornelio. Y dice la palabra de Dios que Cornelio, cuando llegó Pedro, le dijo: yo estaba en ayunas cuando viene el ángel y me dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces me dijo que te mandara a llamar. Y Pedro comienza a decirles cómo recibir a Dios y por qué Jesucristo se murió y todo. Le empezó a contar, ¿verdad? Entonces fíjate que dice la palabra de Dios que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ya? Un discurso. Sí. No dice una predicación, dice un discurso. Entonces dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, del Espíritu, viento. Entonces, mientras Pedro hacía su discurso para contarles cómo fue el asunto de que Jesús vino a la tierra y todo eso, y cómo murió, ¿cierto? Cómo lo mataron y todo, que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, todo lo que nosotros ya sabemos y que está en los otros videos anteriores, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice la palabra de Dios que Pedro fue llamado para... Aquí comenzó la iglesia de los gentiles, o sea, nosotros, ¿ya? Porque antes habían sido los judíos los que habían sido favorecidos. Todos los judíos, los hijos de Dios, los descendientes de Abraham, el amigo del Señor, su pueblo, habían ya recibido, ¿cierto?, el Espíritu Santo, y muchos de ellos ya se estaban convirtiendo. Pero aquí vemos como Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio para que ellos recibieran el Espíritu Santo y pudieran de ahí empezar, ¿cierto?, la bendición para toda la gente del mundo entero. Ya no era solamente para los judíos. Entonces, tú y yo tenemos la bendición de recibir al Espíritu Santo de Dios, como lo hicieron esta gente que estaba toda reunida esperando a Pedro para que Pedro les dijera qué era lo que tenían que hacer. Entonces, después que recibieron el Espíritu Santo, Pedro dice aquí mismo en el capítulo 11, dice, en el capítulo 10, perdón, al final dice que reciban el bautismo en agua, ¿ya? Como Jesús lo hizo en el río, así también lo tenemos que hacer nosotros. Hay mucha gente que opina de otras maneras, pero el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Yo soy el camino. O sea, como Él nos enseñó, así lo tenemos que hacer. Cuando Juan le dice, no, es que yo no te quiero bautizar porque tú tendrías que bautizarme a mí. Y Jesús le dice: no, bautízame, Juan, para que se cumpla toda justicia. O sea, para que nosotros aprendiéramos cómo hacer las cosas. Él nos enseñó, nos dejó un camino trazado. Entonces, aquí comienza la iglesia de los gentiles, ¿ya? Después Pablo, ¿verdad? Pablo le predicó a los gentiles. Es cierto, fue un apóstol de los gentiles. Pero ¿con quién comienza la iglesia? Fue por la predicación de Pedro, ¿verdad? A Cornelio y a su familia y a todos los parientes que él tenía en esa casa cuando estaban esperando que llegara Pedro con su gente. Así que cayó el Espíritu Santo. ¿Cayó qué? El viento. El viento de Dios cayó sobre toda esa gente. Entonces, si tú quieres tener este viento de Dios en tu vida, tú tienes que invocar el nombre del Señor y decirle: Señor, yo creo que tú fuiste hombre y como hombre sufriste y como hombre te clavaron en la cruz, como hombre hiciste ese sacrificio, derramaste tu sangre por nosotros para perdón de nuestros pecados. Yo creo en eso, Señor, y yo quiero que tu Espíritu entre en mi corazón. Yo quiero que entre en mi corazón y quiero, Señor, cambiar de vida. Quiero ese descanso de que habla toda la gente que te tiene en su corazón. Dile al Señor, ¿ya? Y si tú tienes el Espíritu Santo y no oras ni nada, oye, por favor, comienza a orar, comienza a adorar, comienza a hablar con el Creador. Necesitas que el Espíritu Santo crezca en ti y que puedas tú también llenarte de su presencia, porque el Señor viene a buscar a los que tienen el Espíritu Santo y los que creen, porque hay mucha gente en el mundo entero que no cree, pero nosotros que creemos tenemos que prepararnos para la venida del Señor.
Señor viene, va a tocar la trompeta y nosotros vamos a tener que volar hacia Él. Los muertos en Cristo primero y nosotros después, a volar hacia Él. Entonces, amados, benditos del Señor, si tú no lo has recibido, recibe este espíritu maravilloso, este viento va a entrar a ti una vez que tú estés declarando con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón. Oye, el viento de Dios va a entrar en ti y lo puedes sentir. Y vas a empezar a sentir. Empieza a hablarle, hablarle, hablarle. No pares de hablar con Él. No pares de decirle cosas. Como eres tú, con tu forma. Dios quiere escuchar a cada persona. Quiere escuchar a cada persona. Ya no quiere oír cosas repetidas. Oraciones, perdón, oraciones que tal vez, versos que lo hicieron, ¿cierto? Lo hicieron y nosotros lo repetimos. No, el Señor quiere una conversación con Él. Que tú converses con Él. Que le cuentes si estás triste, si estás alegre, si te fue bien, si te fue mal. Que tú converses con Él, ¿ya? Entonces, para eso es todos estos videos. Nosotros vamos a seguir haciendo videos para el YouTube para que tú los puedas ver, ¿ya? Vamos a orar al Señor. Yo te invito para que quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida. Yo estoy orando por todos los que van a recibir palabra a través de estos videos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por este momento, Señor, en donde nosotros, Señor, te pido que nos cubras con tu sangre, en donde nosotros, Señor amado, podemos, Señor, llevar tu palabra a tanta gente, Señor amado. Mucha gente, perdón, mucha gente, Señor, que no ha podido, Señor, entender estas cosas y que tal vez así de simple como lo dices a través de mí, lo puedan entender, Papito Celestial. Abre su entendimiento, despiértale su espíritu, amado mío, para que ellos puedan, Señor, recibir tu espíritu en sus corazones y puedan después arrepentirse de sus pecados y puedan, Señor, tener una buena comunión contigo, Padre. Por favor, te lo pido a través de Jesucristo, mi Salvador, por la honra, la gloria, el imperio y la alabanza son para ti, Padre. Por favor, Señor, sana a los enfermos, liberte a los cautivos, sana el alma, Señor, el alma afligida, el alma triste, Señor, sánales, Papito mío del cielo. Por favor, te lo pido para gloria y para honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente.